a concejal Francisco Rato. Francisco, buen día. Buen día, Marce, buen día para la audiencia, ¿cómo están? A vos también, como nosotros, los teléfonos los tienen a mal traer. Esto es una cuestión sumamente doméstica. Pasé por la casa de unos amigos y se les había escapado el perro y le avisé. Bueno, no, pero está bien, son los 1000 usos de la tecnología. Por supuesto. 1000 usos posibles de la tecnología. Francisco, has estado de recorrida por prácticamente todos los medios, colegas. Exactamente. Escuché una muy interesante entrevista que te hizo Nani aquí, no me acuerdo qué día. Estabas presente, ¿qué día fue? Me parece que el miércoles. Sí. Yo tengo una columna diaria de fútbol en las mañanas de Nani. Ahí se reduce mi participación a eso y bueno, justo era la misma hora. Francisco, bueno, visto todo esto, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre algunos temas de actualidad. ¿Cómo no? Adelante. Siempre nos has dicho que es agenda abierta y aparte siempre todo es muy sencillo. Sí, son temas de nuestro Areco, así que está bien. Francisco, hace algunos días el intendente de Urañón abrió sumario en el Hospital Zerboni al doctor Rivera, ¿te acordás? Eso es de dominio público. Y sí, más sí, allá por supuesto. del nombre del doctor Rivera, el tema venía por el pedido de un honorario a un paciente, a una señora. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre esa medida puntual y sobre que los médicos puedan cobrar por sus honorarios en el hospital? Yo, según tengo entendido, el doctor Horacio Rivera se llama el profesional, lo hablé con él porque me pareció que era un tema que había tomado estado público. Quería saber, por supuesto, quería informarme de qué se trataba la situación. El doctor me contó que la operación que era requerida para un niño no se realizaba en el hospital, por no contar, digamos, un niño menor de 5 o 6 años, no se realizan ese tipo de operaciones en este hospital. Entonces él sí lo pudo hacer en Giles, donde los anestesistas cuentan con el instrumental necesario para ese tipo de operación pediátrica, y él le cobró los honorarios por esa operación. No fue en San Antonio de Areco. Creo que la discusión pasa por si eso se hace o no se hace en el hospital. Él me explicó que por una cuestión de protocolo no tienen la tecnología necesaria y no tienen la terapia para un niño de esa edad. Sí, si ese chico tuviera un par de años más, se puede hacer perfectamente en San Antonio de Areco. Eso fue lo que me contó y de la forma en la cual procedió el profesional. Yo lo escuché atentamente. Otra cuestión es que me contó que se hizo un sumario tal cual vos decís, que directamente se procedió al sumario, no se entrevistó con el profesional, directamente llegó la medida. Que sabemos que en los hospitales no es así, digamos que primero se evalúa la situación y después se llega, o sea, tras advertencias, otras reuniones con los profesionales involucrados, después se llega a eventualmente un sumario administrativo dentro del hospital. Acá el profesional fue sumariado y suspendido directamente, ¿no? No hubo una advertencia y no hubo una instancia previa a esa situación. Eso nos llama un poco la atención porque según nos cuentan los profesionales, no es la forma de proceder dentro de un hospital. Esto tiene que ver más con una cuestión de un enfrentamiento tal vez con los profesionales o lo que sea. De todas maneras, bueno, ya se resolverá, el profesional presentará sus argumentos. Yo no estoy en condiciones no estoy para defender profesionales de la salud, ni mucho menos. Esa es la pregunta. Claro, pero no era para que fueras abogado del doctor. Claro, tal cual, no lo soy. Pero más allá de eso, seguramente él podrá expresar sus argumentos y podrá acceder a una legítima defensa y que todo esto se aclare, por supuesto. Sí, la pregunta venía también por lo siguiente. Por el tema de cobros de honorarios dentro del hospital. ¿Cuál honorarios médicos? Digamos, sabemos que el hospital factura horas sociales, todo se centraliza por administración, pero en el caso del tema de cobro de honorarios por parte de médicos, ¿cuál es la postura política? No, mirá, el trabajo que hace el profesional en el hospital lo paga el Estado, no se cobra nada aparte, porque si se hace durante el periodo de guardia, si se hace en el quirófano, lo que sea, es todo vía hospitalaria. Lo que yo sí estoy de acuerdo es facturarle hasta el último peso a las obras sociales, a las prepagas. Yo conozco gente que me lo ha venido a decir porque
dice, intenté pagar, que me pasen la tarjeta porque tienen la obra social, la prepaga esa famosa, la que empieza con O y termina con D, o sea, OSDE, bueno. Sí. Y no le cobraron, o sea, no le pasaron la tarjeta, y eso es algo que la persona que puede acceder a esa cobertura lo paga, lo tiene pago, y la obra social o la prepaga debe corresponder ese pago. O sea, nosotros sabemos que si bien se avanzó en el cobro a las obras sociales y a las prepagas, todavía se escapa mucho de eso, ¿no? Involuntariamente de parte del que asiste al hospital. Pero hay otros hospitales que están muy bien organizados en ese sentido, y nadie sale del hospital sin haber, el que lo tiene, la obra social o la prepaga, sin haber pagado el bono, o pagado, digamos, no el bono, sino sin haber pasado la tarjeta de la obra social, que eso le remite dinero al municipio, puntualmente a la cuenta del hospital. Entonces en eso se puede mejorar muchísimo. Yo también conozco profesionales, algunos que incluso si son pacientes del hospital, muchas veces van a una pequeñísima consulta, un consultorio o algo así, y tampoco se les cobra. Es decir, también hay algo de reciprocidad en eso, y los profesionales a veces son generosos en su accionar. Pero bueno, yo creo que el hospital, a nivel no profesionales, sino a nivel institución, puede mejorar un montón el cobro a las obras sociales y a las prepagas, que dejarían muchísimo dinero para el municipio. Francisco, y en cuanto a aquellos que no tienen cobertura, viste que no tienen ni una obra social porque no son trabajadores en relación de dependencia. Sí, o no están regulares, sí, digamos, están en negro no, puntualmente. O no tienen la posibilidad de tener una medicina prepaga. ¿Cómo sería la atención? La ley dice, y es una ley nacional, que el Estado garantiza la salud de todas las personas. O sea, no debe, digamos, esas personas tienen total cobertura en los hospitales del Estado. Estamos de acuerdo. Francisco, plan eléctrico. Sí. El otro día comentó el intendente que estuvo en una reunión en el Ministerio del Interior. Sí. Estuvo también autoridades de la Cooperativa de Luz, que para 2018 se sacaba de circulación, no sé si utilizó esa palabra, te lo digo yo, el plan eléctrico, que había una posibilidad de incluir algunos proyectos hasta octubre. Sé que estuvieron trabajando tanto de la cooperativa como del municipio esta semana para entregarlo. ¿Qué opinión tenés al respecto de esta suspensión del plan eléctrico? Suspender el plan eléctrico, es decir, todas las obras que estaban pactadas para... Mira, cuando ocurre una situación así, que puede ser que venga de un gobierno, sobre todo de un gobierno pasado, etcétera, muchas veces se suspende una cosa y se pone en marcha otra. O sea, no nos van a pagar la luz, de eso está claro. Y sobre todo que hay lugares puntuales de Santo Domingo que lo necesitan, y mucho. El ejemplo típico en el sentido de mal alumbrado público, por ejemplo, para mí es Dugan, que es muy deficitario. Dugan tiene, a la vez le juega un poco en contra, que no está el tejido urbano no debidamente consolidado, sino que todavía no está totalmente consolidado. Pero sí hay cuadras, y eso, digamos, por más que no viva nadie, en las cuales no hay una sola luminaria en toda la cuadra. Está la de la esquina y la de la otra esquina. Y conozco gente que vive en esa cuadra y prácticamente viven en una boca de lobo. Lo hemos hablado muchas veces cuando visitamos la localidad, en los timbreos en Dugan. O sea que, en definitiva, hay que seguir trabajando por eso, y no es que nos van a cortar nada, simplemente tal vez lo que se estaba llevando a cabo se va a llevar a cabo de otra manera. En Areco se ha avanzado, las luminarias en Kegles, las luminarias en la Costanera, en ese sentido vamos a seguir avanzando, no va a haber ningún tipo de problema. Y bueno, y siempre estamos nosotros, aunque a veces no nos invitan y aunque a veces no nos participan demasiado, a veces también pasa de la provincia, que hay un ejecutivo local que no es de nuestro signo político y se trabaja a veces con el ejecutivo. A veces estamos todos, pero bueno, más allá de todo eso, nosotros estamos para mediar también. Viste que Dugan tiene un problema que es casi histórico. La energía eléctrica llega a Dugan a mitad de los 60, que es la línea, viste, que transporta la energía. Sí. Seguramente técnicamente tiene un nombre que ni vos ni yo vamos a poder manejar con precisión, pero que transporta la energía hasta allá, y que era lo que había que modernizar, por ejemplo. Sí, vos sabés que hay una cuestión que yo no sé si es cierta, pero puede ser. La línea Dugan se cortaba siempre, sí, porque pasaba cerca de algunos árboles que retiraron para el tema de la autopista, ¿no? Y aparentemente
si me voy a acordar, porque ayer fue un tema de conversación que tuve con un vecino, y que se corta mucho menos la luz a partir de que sacaron esos árboles que eran muy grandes y siempre le tiraban alguna rama a la línea, ¿no? Más allá de eso, habría que renovar esa línea porque la línea es vieja. O sea, claro. Entonces... Es de los 60. Sí. Cuando llegó yo conozco gente que aún está viva y se acuerda de la época de que Dugan no tenía luz. Claro. Por supuesto. Bueno, los 60 no es tanto tampoco, pero más allá de todo eso, Dugan es deficitario, y esta mejora, si se quiere, accidental, porque la verdad es que por sacar esos árboles mejoró la línea eléctrica. Debería ser también, falta mucha luminaria, como lo hablábamos recién, y también hay que pensar en la renovación de esa línea. Sí, el tema importante también es de los transformadores que se han colocado últimamente, uno en la Plaza Ruiz de Arellano. Sí. ¿Te acordás que en épocas de verano se cortaba la luz en esa zona, Banco Provincia, sí, muchos comercios que consuman mucha electricidad? Bueno, eso forma parte de la inversión que hay que hacer en las redes, que en Argentina también viene muy atrasada en cuanto a la inversión en redes del tendido eléctrico desde hace muchos años, y siempre con cortes, porque, digamos, no se planificó bien el tema de que en verano, cuando hay consumo, o sea, te venden el aire acondicionado pero no lo puedes enchufar porque vuela de acá hasta La Matanza. Entonces, en ese sentido falta infraestructura, que nosotros siempre pedimos por ello, porque por ahí no se ve, pero sí es muy importante para que tengamos mayor calidad de vida. O sea, Francisco, me decís vos entonces que esto que conocíamos como Plan Eléctrico, que era el programa Más Cerca, que se firmó en 2015... Sí, me acuerdo el nombre. Se va a reemplazar por otra alternativa de financiación. Seguramente va a ocurrir, no estoy tan al tanto, pues es una cosa muy reciente, y bueno, la verdad es que entre el trabajo en el Consejo y el trabajo en la campaña no participamos de esa reunión, pero no significa que nos van a cortar la luz, a eso me refiero. No, la luz no, sino la inversión en... No, para eso es una metáfora, la inversión en el tendido eléctrico. Nunca dije tal cosa que no, digo yo, es una forma, ya que estamos hablando de la luz, eso no jamás... Fue como una metáfora. Fue como una metáfora, pero realmente sí vamos a pelear desde acá para que sigamos teniendo obras en el tendido eléctrico de San Antonio de Areco. Francisco, escuché la entrevista, como hablábamos al principio, de esta nota con Nani, estaba aquí esperando mi turno, y dijiste, creo que con razón, que hay desde el Consejo Deliberante hay algunas ordenanzas muy importantes. Sí. El caso de la ordenanza fiscal impositiva y del presupuesto, van una atada de la otra, y la rendición de cuentas. ¿Cómo es la idea que tiene Cambiemos al respecto? Porque puede, si se dan los resultados de agosto, si se repiten, va a quedar con mayoría en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Cómo es la idea? ¿Rehacer la ordenanza fiscal? ¿Diseñar el presupuesto desde el Consejo Deliberante? No, mira, el presupuesto acaba de ingresar, lo dijo Daniela recién, sí, el presupuesto lo envía el Ejecutivo, lo tiene que enviar antes del 30 de octubre, antes de fin de mes, por eso ingresó esta semana en la sesión que tuvimos el miércoles. Después, bueno, una vez pasada la elección nos abocaremos al tratamiento del presupuesto, lo elaboran ellos porque son el Departamento Ejecutivo y es lo que dice que necesita gastar, ¿no? O sea, lo que presupuestó para el año 2018. La fiscal impositiva viene después, porque es, digamos, cómo se va a recaudar, es decir, cuánto van a costar las tasas en San Antonio de Areco para también el año 2018. Habitualmente la fiscal impositiva se trata después del presupuesto y por lo general es a fin de año. Más o menos en los últimos días de diciembre. Eso es lo que ha sido norma o costumbre en estos últimos años. Así que bueno, así lo esperamos, y ahí va a haber un arduo trabajo, más allá de que pueda llegar a cambiar la composición del Consejo Deliberante. Es un trabajo de muchísima responsabilidad porque implica, por un lado, el salario de los trabajadores y el funcionamiento del hospital, y por el otro lado, hacer un equilibrio entre lo que pueden llegar a pagar los contribuyentes, tanto en las casas, o sea, por los domicilios, como por cualquier servicio que brinda el municipio, o
o bien los comercios y la pequeña industria y el campo. Entonces, nosotros consideramos que la presión fiscal en San Antonio de Areco ha sido muy elevada, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, por ende queremos corregir distorsiones que se produzcan ahí en esa matriz tributaria, lógicamente, y lo vuelvo a repetir, garantizando el salario de los municipales, porque si no se le puede pagar, o sea, ¿qué gracia tiene que el intendente al otro día se quede sin plata para pagar los sueldos? Ninguna. La realidad es esa. Nosotros lo vamos a hacer con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta que el municipio tiene que seguir funcionando el hospital, tiene que seguir funcionando todo, y tiene que seguir funcionando... Uy, perdón, para hacer un chiste me choqué el micrófono. Tiene que, sobre todo el sueldo de los municipales. Entonces, en ese sentido lo vamos a trabajar muy seriamente y en tiempo y forma, digamos. Cuando eso llegue al recinto, el compromiso está. Hablamos de reforma fiscal, Francisco. Sí. O sea, ha trabajado mucho Durañón, ha sido una característica desde 2012 hasta este año mismo, 2017. ¿Alguna de las ideas de propuesta de reforma? Yo te escuchaba por Nani. Nosotros entendemos, o sea, se reformó, por ejemplo, se cambió el tema de las cosas que fueron importantes porque repercutieron en aumentos enormes. Para los domicilios se pasó a cobrar, en vez de por metros de frente, por evaluación fiscal, lo que da un costo de la tasa mucho más elevado. Después, en lo que es seguridad e higiene, que es una especie de impuesto encubierto que existe en la provincia de Buenos Aires, es decir, la tasa por inspección de seguridad e higiene, que es la más cara, se pasó a pagar por ingresos brutos, ¿no? Entonces, si bien merecía algún ajuste, a nosotros nos parece que cambiar esa matriz tributaria ahí iba a repercutir negativamente en muchas empresas, en muchos pequeños comercios, y así fue, y es de nuestro timbreo cuando vamos a los comercios la principal preocupación. De hecho, en Arrecifes, por ejemplo, que es una localidad vecina pero más grande y más industrial, yo hablé con el centro de comercio de esa localidad y ellos me dijeron, nosotros nos pusimos muy firmes, pero muy firmes, frente al intendente, que en ese momento era Bolinaga, era del Partido Justicialista, para que no cambie la matriz tributaria y la ponga a ingresos brutos, que se puede recaudar igual con el mecanismo anterior, etcétera. Bueno, acá no sucedió, el intendente tenía los votos para hacerlo y se cambió la matriz tributaria. Nosotros en el esquema de hoy, reformularla, o sea, tirarla para atrás, eso realmente es muy difícil porque, bueno, el Estado avanza en un sentido, realmente no sabemos si es eso lo óptimo, porque además esa tasa sí tiene, digamos, yo no estoy de acuerdo, pero tiene jurisprudencia a favor, es decir, está en, te diría, más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios creo que la tienen 100 así. De todas maneras, sí considero que los coeficientes son elevadísimos. Eso, las alícuotas, exactamente. Entonces eso es lo que distorsiona. Entonces por ahí hay que trabajar sobre eso, ¿no? Lo mismo la tasa rural no entendemos por qué fue aumentada, porque ARPA, que percibe el 70% de esa tasa para arreglar los caminos, dijo que no hacía falta. O sea, los que tienen que arreglar el camino, dijo, con la plata que nos dan nos alcanzan, pero así todo se subió un montón. Y bueno, hay una serie de cosas en las cuales se puede favorecer el empleo y el comercio local. Las tasas, y tasas mucho más sencillas, por ejemplo, la tasa por publicidad y propaganda, para que el comerciante pueda poner un cartel en la puerta de su comercio con las ofertas del día o de la semana, que eso repercute en que haya más actividad económica, es decir, que indirectamente le va a ir mejor al comerciante y va a poder hacer más cosas. Nos parece que es excesivo también, y hay numerosos ejemplos de comercios que cerraron, sino que se retiraron su cartelería por no poder mantenerla. También hubo comercios que cerraron, eso no es ajeno a nadie. Hubo comercios que se radicaron en Giles, y Giles no es otro país, Giles está a 25 kilómetros y gobierna la misma gobernadora del mismo presidente. Y otro signo político, el Frente Renovador. Pero bueno, hay mucho
para hacer en ese sentido, y vamos a abrir, por supuesto, la participación a los sectores que yo, centro comercio, nos gusta hablar con los vecinos con respecto, o sea, los vecinos están muy en desacuerdo, pero te diría que 90 y pico % en el master plan de cloacas. O sea, consideran que es una tasa inventada, lisa y llanamente, que es una tasa recaudatoria. Entonces, en ese sentido, hay mucho por corregir. Pero bueno, explicar una ordenanza fiscal en una sola entrevista es muy complejo. Pero bueno, trataremos de difundirla lo más posible. ¿Van a buscar consensuarlo, por más que tengan mayoría, con el gobierno? Mira, todo lo que sea consenso en el Consejo, vos sabés que es mejor porque tiene más fuerza legislativa y la gente lo valora. Aunque no haya gente en el Consejo, rara vez en alguna sesión hay gente, la gente se entera y la gente entiende que si todos nos pusimos de acuerdo, los 14 concejales, seamos de la fuerza que seamos, y emitimos una ordenanza en ese sentido, eventualmente está muy representada la sociedad por esa votación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría votó a uno o a otro y nosotros decidimos de común acuerdo. Que pasa muchas veces, otras veces no, y para eso está la mayoría, que es la democracia. La mayoría es. Pero bueno, veremos cómo surge la situación. Seguramente va a haber muchas reuniones entre el Ejecutivo y los concejales. Y bueno, se tratará de llegar a un acuerdo, y si no, se impondrá la mayoría, que también es democracia, digamos, ¿no? Eso es así. Pero bueno, no podemos hacer mucho futurismo, porque por lo general se envía un proyecto de fiscal impositiva desde el municipio, o sea, el Ejecutivo lo envía para la consideración. Es el mecanismo habitual. Exacto, el Ejecutivo prepara lo que considera que necesita, y el Legislativo resuelve darle menos, más, igual o lo que sea, ¿no? Inclusive pasa con el presupuesto, que lo que se envía originalmente es un primer proyecto que después se puede ir debatiendo. Claro, ¿no? Pero en el presupuesto es distinto, porque en el presupuesto nosotros aprobamos o no aprobamos. Sí. O sea, no podemos modificarlo. Exacto. ¿No? En la fiscal impositiva sí, porque la fiscal impositiva es una norma que trabaja el concejal, digamos, prácticamente se redondea mucho y se trabaja mucho sobre la ordenanza. En el presupuesto sí vos podés decir, mira, me gustaría que incorpores tal cosa, qué sé yo, o tal otra, o así no me gusta, y bueno, te lo pueden corregir, eso es una realidad. Pero no le damos, o sea, nosotros le damos el tratamiento por aprobado o por no aprobado. Francisco, no obstante, se han instalado muchas empresas en San Antonio de Areco en los últimos años. A mí me llamaba la atención, porque también por ahí yo estaba en la misma creencia. Caso de Nogada, en Ruta 41, caso de Balanzas Moretti, en Ruta 8, caso de Univac, que está en calle Barletti y creo que ahora se están mudando, el frigorífico que paga mucha tasa. Amplió a matanzas de cerdos. Te nombro 4 para que no se haga muy largo. Esta vez es un poco extraño, ¿no? Por ahí tasas altas, es cierto, sí, pero también llegan inversiones. Sí, a veces obedece a una cuestión previa, es decir, que si el tipo que tenía el campo, el de las aceiteras, ya tenía el campo, es como que lo hace acá por una cuestión de que no se va a comprar otro campo en otro lado. Sí, es verdad, pero también es verdad que Areco es mucho más caro que la región. Y sabes, un tema que a mí me preocupó siempre también, te entiendo, yo he cuestionado mucho las tasas. Sí, incluso en Giles ves la cantidad, si contáramos, no es un dato que no tengo, ¿no? Pero lo veo cuando paso, la cantidad de empresas radicadas en Giles o la cantidad de empresas radicadas en Areco, y la diferencia es abismal en ese sentido. No tengo ese número como para decirte una cosa a vos. No, yo lo tengo a vuelo de pájaro, ojo, no es nada. Sí que, por ejemplo, me preocupó mucho que desde 2007 hasta 2016 la cooperativa de luz cobraba una tasa de capitalización de 20% sobre los consumos. Después la bajó a 10%, pero ya un industrial que saca cuentas finitas, bueno, ya tenía que pagar un 20% de la luz más cara, al margen del resto de las tasas municipales. Sí, la tasa de capitalización es algo polémico que las cooperativas de luz han implementado para precisamente no terminar perdiendo. O sea, el espíritu de la cooperativa es cooperativista, precisamente, no es hacerse millonario ni mucho menos. Entiendo que la luz en la provincia de Buenos Aires es mucho más cara
y entiendo que esa tasa les permitió realmente poder sobrevivir en algunos casos y realizar más inversiones. Ahora, precisamente de capitalizaciones, de capital. El asociado pone una tasa para generar más capital, porque en definitiva la cooperativa le pertenece. Ahora, en situaciones más complejas, un 20% de la tasa es caro. O sea, un 20% como tasa de capitalización es mucho. Hay otros lugares que tienen tasa de capitalización mucho más baja. Si bien después se bajó porque era altamente insostenible, ¿no? Sí. Pero bueno, la cooperativa se rige por sus asociados y uno puede opinar o no, pero bueno, sí, es así. Francisco, me gusta la conversación, estamos como siempre. Porque son temas de actualidad. Francisco, tema tarifas. Hay un cuadro tarifario de aumento de energía eléctrica ya aprobado para el 1 de diciembre. En promedio un 10% más de aumento. 10% de aumento, sí. Por ahí menos para algunos consumos y un poquito más para otros, pero en promedio es de 10%. Sí. Y va a haber una audiencia pública para el aumento de gas en noviembre, y se ha liberado el precio de los combustibles, y hablan, digamos, los estacioneros, los precios mayoristas ya aumentaron. Un 10% es complejo para la gente común, los mayoristas, los minoristas, ¿no? Absolutamente. Pero de 10% también se habla al surtidor. Sí, eso la otra vez lo hablábamos, bueno, vos estabas cuando hablamos con Nani, que eso también repercute en el resto de los productos, porque somos una economía dependiente del petróleo, por supuesto. Sí, 10% no es tanto, o sea, no es un tarifazo ni mucho menos, incluso es mucho menor que la inflación, pero es un aumento y nosotros sabemos que la gente tiene que hacer un esfuerzo extra. La realidad es que y eso es algo que la calle te lo dice, la gente entiende que durante muchísimo tiempo no se aumentaba por una cuestión de que es impopular. Y eso te lo puede decir el intendente. El intendente dice, yo aumento las tasas, y vaya que las aumentó, algunas aumentaron en su periodo de gobierno hasta un 1000%. Entonces dice, y después la gente valora positivamente eso. Bueno, en las tarifas eléctricas y del gas es muy complejo, la gente tiene que hacer un esfuerzo extra, pero entiende que si no, no hay inversión en la red, que es lo que vos estabas diciendo, no hay inversión en la red de gas, no hay inversión en la red eléctrica. Fíjate que este invierno no hubo cortes de gas y en el verano hubo la mitad de cortes de la energía, y vamos a ir mejorando en esa situación, es decir, en este verano probablemente ya no haya cortes. La energía hay que utilizarla eficientemente, ni más ni menos, hay que gastar lo que se necesita, y en ningún país del mundo te regalan la energía, todo lo contrario, es cara, es muy cara, y en Argentina no es tan cara como en otros países. Tenemos esa suerte porque todavía hay un subsidio que yo creo que, digamos, si bien se va tendiendo hacia el precio real de la energía, todavía hay un subsidio que no se puede quitar, ¿no? Me refiero a eso. Yo lo he contado varias veces, tuve la posibilidad de trabajar en España en un instituto de investigación que era de primer nivel mundial, y un día me olvidé una máquina prendida, una máquina mínima, para que la gente se dé una idea, era como si yo dijera un microondas prendido, hasta el día siguiente. Al otro día tenía al director del instituto en mi oficina, en el lugar donde yo trabajaba, pidiéndome explicaciones, porque nadie gasta de más. No se revolea. Entonces, en ese sentido parece que hace falta un montón todavía de concientización. ¿Cuánta gente este año empezó a dejar de calefaccionar el ambiente que no usaba? Un montón. ¿Y le cambió la vida? No. Yo entiendo el esfuerzo extra que tiene que hacer. A la vez, el Estado Nacional propone el esquema de tarifa social, que muchísima gente no sabía que era beneficiaria y ya le está corriendo, y en ese sentido paga menos que antes. Por último, Francisco, cierre de campaña miércoles. Exactamente, gracias por recordármelo, porque siempre me olvido, después me retan los jefes de la campaña. Están todos invitados el miércoles 18 a las 20:30 horas en el Centro Jubilado. Es un acto sencillo, donde vamos a compartir una empanada, alguna gaseosa o algún choripán, y vamos a poder charlar un poco con los simpatizantes de Cambiemos, que estamos ajustando los últimos detalles de la campaña, es decir, estamos acercando la boleta
Hoy se termina todo San Antonio de Areco y después quedan solamente Villalía y Bagues y Dugan, así que nos tengan un poquitito de paciencia porque nosotros no boleteamos sino que tocamos timbre y eso nos lleva mucho más tiempo, sobre todo a los candidatos, porque el vecino quiere hablar con el candidato, entonces lleva un poco más de tiempo. Pero bueno, invitadísimos todos para el Centro de Jubilados, miércoles 18 a las 20:30 horas. Un gusto, Francisco. Como siempre, Marci, muchas gracias por recibirme. Como siempre, gracias igualmente, a mí también. Francisco Rato, candidato a concejal en primer término por el Frente Cambiemos. Si no te quedó claro, conocido por Marcelo Carlo.